Bienvenidos al salón virtual de la profesora Dianet Molinari. Continuamos con la unidad 5, funciones exponenciales y logarítmicas, con el tema de propiedades de los logaritmos. Hoy estaremos trabajando con los conceptos básicos de los logaritmos y sus propiedades. En nuestros conceptos básicos, me dice que el logaritmo es la operación inversa de un exponencial. La conversión entre una notación logarítmica y una notación exponencial es la siguiente. Logaritmo base b de x es igual a n sería igual en exponencial que base a la n es igual a x. Importante saber que los logaritmos se han convertido desde su creación en una herramienta importante para el cálculo de operaciones con números muy grandes, debido a que tiene la propiedad de trabajar con exponentes y convierte los problemas de multiplicación en problemas de suma. El logaritmo también, gracias a sus propiedades, permite simplificar diversas operaciones matemáticas. Veamos ahora las propiedades de los logaritmos. La primera propiedad de los logaritmos es el logaritmo de 1, ya que el logaritmo de 1 es 0. Esto se da porque el exponente 0 sería base a la exponente 0 es igual a 1. Un ejemplo de logaritmo de 1. Logaritmo base 5 de 1 es igual, como me dice la propiedad, a 0. Dado que si colocamos el logaritmo en exponencial, quedaría 5 a la x es igual a 1. Y para que cualquier base sea igual a 1, mi exponente debe ser 0. Entonces el resultado de logaritmo base 5 de 1 es 0. En el otro ejemplo me dice logaritmo base 4 de 1. Ya sabemos entonces que es 0, dado que si lo cambiamos a exponencial daría a 4 a la x es igual a 1, y para que mi base sea igual a 1 tenemos que la x debe ser 0. Por lo tanto, el resultado me da a 0. La próxima propiedad es la propiedad identidad, donde dice que el logaritmo en base b de b es 1. O sea, que esto es porque el exponente 1, recuerden que cualquier base al exponente 1 es igual a su misma base. Por lo tanto, si lo vemos en un ejemplo, entonces el ejemplo sería así: logaritmo base 5 de 5 es igual a 1. Dado que si lo ponemos en un exponencial, 5 a la x es igual a 5, mi x, que es el exponente, debe ser 1 para que 5 a la 1 sea igual a 5. Así que la x o el resultado es 1. Si hacemos otro ejemplo, como logaritmo base 4 de 4, sabemos por la propiedad del logaritmo de identidad que es igual a 1, dado que 4 a la x es 4, y si nosotros buscamos ese valor de la x debe ser 1, ya que 4 a la 1 es 4. Así que mi resultado final es 1. En la próxima propiedad me dice el logaritmo de un producto. Esta dice que el logaritmo de un producto de factores es la suma de los logaritmos de los factores. ¿Cómo diría esto? Pues mire, logaritmo base b
de m por n, sabiendo que m y n debe ser un valor distinto a 0 y sabiendo que al multiplicarse me dice la propiedad que se va a sumar los dos logaritmos. O sea que me daría a logaritmo base b de m más logaritmo base b de n. Veamos entonces ahora un ejemplo de logaritmo de un producto. Como vemos en este ejemplo, me dice el logaritmo base 2 de 4 por 8. Esto sería igual a logaritmo base 2 de 4 más logaritmo base 2 de 8. Si nosotros queremos comprobar que esto sea cierto, lo podemos entonces buscar en el resultado y resolverlo. Sabemos que el logaritmo base 2 de 4 es 2 y logaritmo base 2 de 8 es 3, dado que 2 a la 2 es 4 y 2 a la 3 es 8. Sabiendo esto, pues si sumamos 2 más 3 me dará a 5. También sabemos que si tenemos una multiplicación al lado izquierdo de 4 por 8, nosotros lo podemos multiplicar y me dará al logaritmo base 2 de 32. El 32, como el logaritmo es base 2, podemos convertirla a una base, por lo que el 32 es 5 veces el 2 multiplicado. 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16, por 2, 32. Así que me daría logaritmo base 2 de 2 a la 5. Sabiendo nosotros que el logaritmo base 2 de 2 es 1, pues se eliminaría el logaritmo base 2 y el 2 y me quedaría solamente el 5. Y como 5 es igual a 5, pues esto es cierto. Y aquí está ya comprobado. La propiedad de los logaritmos es el logaritmo de un cociente, donde me dice que el logaritmo de un cociente de factores es la resta de los logaritmos de los factores. Veamos esto. Logaritmo base b de una fracción de m entre n, podría entonces yo decir que es logaritmo base b de m menos el logaritmo base b de n, sabiendo que m y n son factores distintos a 0. Ahora veamos el ejemplo del logaritmo de un cociente. Si tenemos logaritmo base 2 de la división entre 8 y 4, lo podríamos escribir solamente como logaritmo base 2 de 8 menos logaritmo base 2 de 4. Este sería el resultado. Ahora veamos si lo comprobamos, si es cierto. Comenzamos con el lado derecho. Sabemos que el logaritmo base 2 de 8 es 3 y logaritmo base 2 de 4 es 2, ya que 2 a la 3 es 8 y 2 a la 2 es 4. O sea que si restamos 3 menos 2 me dará a 1. Bien, si nosotros hacemos ese mismo logaritmo al lado izquierdo y dividiéramos 8 entre 4, me daría logaritmo base 2 de 2. Y esto ustedes saben que por el logaritmo de identidad es 1. Por lo tanto, como 1 es igual a 1, se cumple la propiedad. Ahora veamos la propiedad del logaritmo de una potencia. Esta me dice que el logaritmo de una potencia es igual al producto del exponente por el logaritmo de la base. Veamos cómo es esto. Logaritmo base b de m a la n. O sea, que la base tiene un número al lado y ese número tiene un exponente o una potencia.
Y lo que vamos a hacer es que esa n la vamos a pasar al frente del logaritmo, multiplicándose. O sea, que vamos entonces a multiplicar la n por el logaritmo base b de m. En el ejemplo del logaritmo de la potencia me dice logaritmo base 2 de 8 a la 4. Esto sería lo mismo que, recuerden que la potencia del 8 es 4 y la vamos a pasar frente al logaritmo base 2. ¿Qué me quedaría? 4 logaritmo base 2 de 8. Y ese sería el resultado. Ahora, si lo queremos comprobar a ver si esta propiedad es cierta, pues vamos a resolverlo. Ustedes saben muy bien que el logaritmo base 2 de 8 es 3 y que el 4 se está multiplicando por este 3. Por lo tanto, 4 por 3 es 12. Ahora, si hacemos el lado izquierdo en el logaritmo base 2 de 8 a la 4, también este 8 a la 4 lo podríamos convertir. Sabemos que 8 es 2 a la 3, pues lo podríamos entonces convertir a logaritmo base 2 de 2 a la 3 por 4, ya que me permite hacer este cambio en sus exponentes. Recuerden entonces que base 2 de 2 es 1, por lo tanto me quedaría 3 por 4 y 3 por 4 es 12, así que se cumpliría la propiedad del logaritmo de una potencia. La próxima propiedad me dice logaritmo de una raíz o un exponente fraccionario. El logaritmo de una raíz es igual al cociente entre el logaritmo de radicando y el índice de la raíz, por lo que me quedaría de esta forma: logaritmo base b de un radical con índice n a la x a la m, entonces sería logaritmo base b de x a la, y entonces hacemos lo de los exponentes fraccionarios, que los ponemos como la raíz en un exponente fraccionario. La potencia que queda dentro de la raíz va en el numerador y el índice va en el denominador. Por lo tanto, quedaría de esta forma. Y ya sabemos que por la potencia de potencia podemos ese m entre n pasarlo al frente como una multiplicación, por lo cual quedaría m entre n logaritmo base b de x. Veamos un ejemplo. En el ejemplo del logaritmo de la raíz o exponente fraccionario me dice que tengo logaritmo base 2 de raíz cúbica de 8. Eso entonces me dará a 1/3 de logaritmo base 2 de 8. Y este es el resultado. Si nosotros lo queremos comprobar, sería tan sencillo como decir logaritmo base 2 de 8 me da a 3, así que multiplicaríamos 1/3 por 3. Como sabemos, cuando hay un número en el numerador y un número en el denominador de la misma manera, se pueden eliminar entre sí, me da 1 y 1 por 1 es 1. De tal forma que si hacemos el logaritmo base 2 de raíz cúbica de 8 y buscamos la raíz cúbica de 8, que sería 2, pues logaritmo base 2 de 2 es 1. Así que aquí está comprobado el logaritmo de una raíz. Por último, tenemos el cambio de base de los logaritmos. Este se realiza para poder resolver algunos logaritmos que no le encontremos solución, de forma
que si tenemos logaritmo base b de n y la b y la n como que no tienen nada que ver uno con el otro, pues podríamos entonces escribir otra forma de logaritmo, de forma que le pongamos una base nueva al logaritmo y coloquemos la n en el numerador y la base en el denominador. Como ejemplo de esto, del cambio de base de logaritmos, podríamos tener logaritmo base 4 de 64. Si nosotros de repente no encontramos nada en el 64, podríamos decir tan sencillo como el logaritmo base 2 de 64 entre el logaritmo base 2 de 4, ya que sabemos que como son números pares, tendrán algo que ver con la base del 2. Y sabemos que ese sería el resultado. Sin embargo, si quisiéramos comprobar esto, podríamos entonces decir que el logaritmo base 2 de... Entonces, para eliminar el logaritmo base 2 con el 2, lo ponemos en exponente. 64 es 2 a la 6, ya que 2 por 2 es 4, por 2 es 8, por 2 es 16, por 2 es 32, por 2 es 64. ¿Ok? Lo mismo pasa con el 4. 2 por 2 es 4. Así que eliminamos el logaritmo base 2 con el 2 y me quedaría solamente el 6 y el 2 como una división o como una fracción, de forma que 6 dividido entre 2 es 3. Y así podríamos verificar con el lado izquierdo, donde el logaritmo base 4 de 64 podemos decir que es logaritmo base 4 de 4 a la 3, ya que 4 por 4 es 16, por 4 es 64. De forma que eliminamos el logaritmo y eliminamos el 4 y solamente me queda el exponente 3. Y aquí está comprobado el cambio de base de logaritmos. Ahora vayamos a unos ejercicios de práctica. El ejercicio de práctica me dice: utiliza las propiedades de los logaritmos para resolver cada expresión o ecuación. Lo quiero de la forma más sencilla posible. Ahora, luego me vas a decir qué propiedad fue la que utilizaste. Hay 8 ejercicios. Recuerda que esto es para asignación, así que hágalo en su libreta. Sáquele una foto a su trabajo y debe ir a la sección de tareas o assignment y someterlo. Este lo encontrará en la asignación T30 y tendrá una fecha de entrega del 13 de abril del 2021. Si tienes dudas o preguntas al terminar el video, escríbelas en el área de mensajes. De estar en la reunión virtual, haga las preguntas al finalizar el mismo. Gracias. Bye.